Nos vamos al Parlamento Nacional. La verdad que es un día donde periodísticamente la discusión está centrada en ese lugar porque comenzó el debate, ya votación si se quiere, debate político intenso que estuvimos viendo esta tarde por la reforma de la seguridad social. Gustavo Guisulfo, ¿qué podés contarnos? Bienvenido. Muchas gracias, compañeros. Las buenas tardes para todos. Sí, se lo anticipábamos ayer, una intensísima jornada de debate aquí en la Cámara Alta, donde se están tratando los 330 artículos que componen este proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Una jornada que comenzó un poco más tarde de lo previsto. Hubo problemas para completar el quórum en la sala para el comienzo que estaba previsto en principio a las 9:30 de la mañana. Pasadas las 10:30 se dio este quórum y pudo comenzar justamente el tratamiento de este articulado que saldrá en este mismo periodo con la media sanción de la Cámara de Senadores, lo que habilitará justamente su sanción definitiva luego de pasado el receso en el mes de marzo. Quien fue el miembro informante por el oficialismo fue el senador Sergio Botana, que volvió a defender la propuesta de reforma, marcó justamente los beneficios que otorgaría, hizo mención a las proyecciones demográficas que nos dice que sobre el 2040 va a ser necesaria una reforma para poder financiar un sistema que en esos momentos estará en su gran mayoría conformado por pasivos y jubilados y que no habrá una fuerza laboral suficiente para sostener justamente la financiación de este sistema. También hizo referencia a un acuerdo que no han podido lograr todavía con Cabildo Abierto, que es lo que tiene que ver con el futuro de la caja notarial, prometiendo Botana que este tema en particular va a ser tratado profundamente cuando la instancia se desarrolle en la Cámara de Diputados. Vamos a compartir lo que fue la apertura de la sesión esta mañana con la palabra del miembro informante Sergio Botana, haciendo referencia a estos temas que estaba citando. La reforma del sistema de seguridad social es un acto de responsabilidad de nuestra generación. Es el Uruguay capaz de pensar en las generaciones futuras. Es por el país del final del siglo, por nuestros hijos, por nuestros nietos. No es esta una reforma por nuestros votos. El Uruguay enfrenta un desafío económico y social muy duro en los próximos años. 2040, que en términos previsionales es hablar de mañana, estaremos frente a una caída en la cantidad de personas en edad de trabajar. Va a ser imposible que los trabajadores puedan mantener una sociedad cada vez más envejecida y con más necesidades de cuidados. Si el esfuerzo estuviera solo concentrado en la población mayor, la dotación de recursos para la atención de la infancia sería cada vez menor. Esta reforma, señora Presidenta, iguala regímenes jubilatorios, elimina privilegios, no separa por profesiones, sino que une destinos. Permite que las cajas de los vocacionales sigan actuando y atendiendo a los suyos. Las protege de sus quiebras. Esta reforma da garantías a las familias de todos los uruguayos. Es uno de los propósitos de esta ley. Por su parte, la oposición se mantuvo en los reparos que ha manifestado en estos últimos tiempos desde que comenzó a discutirse la posibilidad de esta reforma. La voz cantante la llevó la senadora informante en minoría, estamos hablando de Silvia Nani, senadora del Frente Amplio, que reiteró justamente el rechazo de la fuerza política a esta iniciativa del Poder Ejecutivo. De todas maneras, como ya se había anticipado, adelantó que se va a acompañar aproximadamente unos 20 artículos e incisos del articulado, pero de que de todas maneras se van a mantener reparos a lo que considera una reforma necesaria, pero, decía Nane, podría haber sido otra y que no se dio de esa manera debido a la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo y a los acuerdos que logró con la coalición de gobierno. Que nosotros no acompañamos en general este proyecto porque lo consideramos incompleto, injusto,
y fuertemente negativo en varios aspectos centrales de su contenido. Si se cumplen las proyecciones del equipo económico, al final de este periodo de gobierno la economía de Uruguay habrá crecido unos 9 puntos. Esos son más o menos unos 4.500 millones de dólares. Y los salarios y pasividades, con suerte, van a quedar al nivel del 2019. Esto, cuando uno pasa raya, es bastante fácil de entender, porque quiere decir que hay quienes se van a quedar con 9 puntos porcentuales más del PIB, y esos quienes no serán justamente la enorme mayoría de la gente de este país. ¿Cuál es la receta de esta reforma? Aumentar la edad de retiro, aumentar la exigencia de los años aportados, reducir los montos en las prestaciones, aumentar el caudal de los afiliados a la SAFAP. Esta receta multicolor que tenemos ahora es bastante parecida a la utilizada en el 96. Es un poco más profundizada y más extendida. Claro, porque hay más colores políticos para satisfacer acuerdos, pero tiene mucha menos participación, mucho menos diálogo, muy poco o nada de análisis de impacto, nada de consideración respecto a los ingresos del sistema, ni una medida acompañada de su cuantificación económica. Y acá estamos tratando de entender datos del BPS que llegaron ayer de tarde, que no corresponden con los que pedimos y que además están incompletos. En ninguna de las 3 comparecencias el Poder Ejecutivo mostró cálculos que permitieran concluir que todas las jubilaciones aumentaban. Y vienen insistiendo en eso el ministro de Trabajo y el ministro de Economía y la ministra de Economía. Y más allá de estos argumentos de rechazo que planteaba la senadora Silvia Nane, sí confirmaba que se van a acompañar unos 20 artículos e incisos de la redacción original, pero además vale destacar que la bancada del Senado del Frente Amplio va a presentar un conjunto de aditivos que intentarán introducir en la norma, aditivos a los que se refería también el senador Mario Vergara al presentar justamente esta intención de la fuerza política de oposición. Que quede claro que nosotros no aspiramos con unos pocos aditivos transformar la sustancia de una reforma que entendemos injusta, ¿verdad? Va a seguir siendo injusta. Son aspectos puntuales que entendemos que deben ponerse sobre la mesa para dejar en claro también el posicionamiento tanto del oficialismo como de la oposición en estos temas. Una de las cosas que decimos es, bueno, si es verdad que todo el mundo va a estar mejor con el nuevo régimen, bueno, demos en un artículo la chance a que la gente elija a la hora de jubilarse por cuál régimen va a optar. Si es cierto que todo el mundo va a estar mejor por el nuevo régimen, optará por el nuevo régimen. Vamos a plantear, sí, temas vinculados a discapacidad. Vamos a plantear temas vinculados a que el cómputo de un año por hijo para las mujeres se extienda a todas las cajas paraestatales, que nos parece de justicia. Vamos a plantear, vinculado al tema de la caja militar, una aceleración de la convergencia, porque reitero, una convergencia de 2 circunstancias muy distintas. La caja militar aparece con parámetros muy privilegiados con respecto al resto del sistema. Bueno, hacer una convergencia lenta, como está planteado, por 20 años significa consolidar privilegios por 20 años. Vamos a estar planteando aditivos o sustitutivos también del lado de los ingresos. Por ejemplo, de una contribución que hagan las altas pasividades militares de la misma manera que hicimos cuando hicimos la reforma de la caja bancaria o se hizo la reforma de la caja notarial, en donde se contribuyó desde todas las partes. Ya pasan las 8:30 del debate parlamentario aquí en la Cámara del Senado, en una jornada que tuvo de todo. Les contaba que hubo inconvenientes, accidentes para iniciar lo que fue la sesión, también hubo que desalojarse las barras y también hubo un cuarto intermedio para tratar otra temática relativa justamente a la reparación de la víctima de grupos armados durante los años previos a la dictadura y bastante entrar a la dictadura, pero eso es un tema que les propongo ingresar más adelante en nuestro próximo contacto.